Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de Colosenses. Colosenses era una ciudad de la zona del sur de Turquía y formaba una confederación con otras dos ciudades, no importa los nombres en este caso, y el Evangelio había llegado hasta ahí. Miren, es uno de los pocos casos en que Pablo no fundó esta iglesia, sino que, según dice allí en la carta, el siervo que estaba a cargo era Epafras. Pero en esta zona siempre fueron afectadas por corrientes de pensamiento contrarios a la fe. ¿Cuál era el objetivo de esas corrientes? Afectar la pureza del Evangelio. Porque cuando la pureza del Evangelio es afectada, no hay verdadera salvación. O si hay salvación, hay un gran disturbio en el crecimiento cristiano. ¿Y qué era lo que afectaba el Evangelio allí? Eran las ideas de la filosofía griega, que era el imperio que había estado antes que los romanos, y las ideas judaizantes, que eran los conceptos que usaban los judíos antes de Jesús y querían que lo mezclaran con la fe. Entonces, para que se entienda un poquito, era sumarle a Jesús, considerándolo de esa manera insuficiente para salvar, con ideas contrarias a la fe o mezcladas con la fe. Entonces empezaban con dietas, etc. Entonces la razón por la cual este texto que voy a leer en Colosenses capítulo 1 tiene que ver con que Pablo pensó, cuando él fue avisado del problema que existía, de qué manera podía ayudar a estos cristianos a que pensaran correctamente acerca de Jesús. Y entonces va a usar una palabra que quisiera que lo voy a repetir varias veces para ilustrar y para certificar este mensaje, que es la preeminencia de Jesús. Digo preeminencia, que el texto bíblico está, y no prominencia. Son dos palabras diferentes. Preeminencia podemos también sumarle o tener el equivalente con la palabra supremacía. Si yo digo prominente es que hay algo, varios entre iguales, que hay uno que va un poco más arriba. No es la idea. Si yo digo, por ejemplo, para usar los antónimos, lo que fuimos a la escuela primaria y nos acordamos. Si yo digo bien, ¿cuál es lo opuesto? Mal. Si yo digo luz, ¿lo opuesto? Oscuridad, muy bien. Si yo digo día, noche. Si yo digo Dios, no. Dios no tiene contrapuestos. Por eso decía Isaías, perdón Ricardo, que si yo digo el texto de Isaías, cuando habla de que el pueblo estaba viviendo en confusión espiritual, Dios pregunta, ¿a quién me haréis semejante? Dios no tiene semejantes. El diablo es un ser creado que se rebeló contra Dios antes que el hombre, ¿no es cierto? Por eso es que Pablo va a hablar entonces aquí para poner en claro que estos creyentes, para solucionar su problema de esas infecciones externas, es poner claridad sobre Jesucristo. Y vamos a leerlo, 1, 15 al 22. Dice la Biblia, y empieza a hablar de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Esta palabra imagen la usamos mucho en nuestras computadoras porque quiere decir ícono. Pero vamos a ver que esa imagen, que es Jesucristo, como leímos en el 2.9, contenía completamente la deidad de Dios. El primogénito, ahí quiere decir el primer agente creador. Muchos leen mal la Biblia y creen, ¿vieron? Primogénito quiere decir primer hijo. Entonces Jesucristo es una categoría inferior porque es un hijo. Pero primogénito tiene dos significados en nuestro lenguaje. Puede significar el primer hijo. Acá recién estaba mi nieta, que fue mi primer nieta y primogénito de Débora y primogénita de Débora y Sebastián. Pero ese es un significado. Pero el segundo significado quiere decir el de más alto rango. Entonces está diciendo acá, poniendo a Jesús en la categoría del Dios creador. No solamente Jesús, el bebé que nació en Mateo 1, relatado en Lucas 2, es el mismo Dios de Génesis 1, el Dios poderoso, preexistente, lleno de gloria, que decidió tener como elementos sobre sí una naturaleza humana que tuvo comienzo. Lo que no tuvo comienzo es Dios, porque Dios es preexistente.
Dice, porque en él, y ahora fíjense las veces que repite en este pequeño texto de la Biblia, Pablo, la palabra todo, todas o todo. Y aquí empezamos el 16 con la primera, porque en él fueron creadas todas las cosas. Por eso es importante tener en cuenta las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Está repitiendo Pablo algo parecido a Génesis 1, con un agregado. En Génesis 1 vemos las descripciones de la creación visible, porque hubo antes de eso la creación de los seres invisibles. Entonces está sumando los dos. Acá dice el versículo 16, todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Vuelve a la palabra todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A veces decimos el universo fue creado para nosotros, no. Acá dice que fue creado, por supuesto, indirectamente para nosotros, porque compartimos las bendiciones que el Señor tuvo para nosotros. Así que, dice el verso 17, y Él es antes de, y acá otra vez la palabra, todas las cosas. Es otro sinónimo de todo. Y todas las cosas, vuelvo a repetir, en Él subsisten. O sea que después de la creación no fue Dios como una especie de relojero que creó un precioso reloj y después no le hizo mantenimiento, entonces el reloj no tuvo más cuerda, estoy imaginando un reloj antiguo, y dejó de existir. No, Dios está sosteniendo este universo. Aunque nos parezca, aunque está en la tierra en estado de dificultad, especialmente moral, el Señor hace que esto siga sosteniéndose, por eso habla de la subsistencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, y ojo que a veces cabeza pensamos en un significado como jefatura. Tiene algo de eso, pero lo más importante es generador de vida. Justamente está hablando este texto de que Cristo es el generador de la vida, de todo. Y cuando uno lee Génesis, que lo estuvimos estudiando tanto tiempo, y vemos esa expresión, y Dios dijo, si Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, es el discurso completo de Dios, el que está hablando en Génesis 1 es Jesucristo, que es la palabra, que por supuesto ahora en este tiempo especial que estamos viendo, es el verbo encarnado. Y dice, ahí en la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos. Segunda vez que aparece la palabra primogénito, ¿por qué el primogénito de entre los muertos? Porque el único que verdaderamente resucitó fue Jesucristo. Uno dice, pero el pastor en la Biblia está llena de tres personas que resucitaron en el misterio de Jesús, y después en el libro de los Hechos se agregó otras personas, y también en el momento de la cruz, y en la antigüedad también. Esas fueron vueltas a la vida. El primogénito de entre los muertos es uno solo, es Jesús. Y si lo estamos en Jesús, bueno, acá ya nos estamos adelantando, ¿no es cierto? Estamos hablando de la encarnación de Jesús, pero ya estamos en la vida adulta, en su entrega, en su muerte y en su resurrección. Y dice, porque el primogénito entre los muertos, para que en todo, y ahí aparece la palabra que yo le dije, tenga la preeminencia, no dice prominencia, sino preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase, y a través de la palabra toda plenitud, como leímos en el 2.9, en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Y por medio de él, reconciliar, ahora está hablando ya del efecto de su trascendente entrega. Su acto redentor produjo esto, por medio de Jesús, y para eso vino reconciliar consigo todas las cosas. Especialmente se está indicando acá el ser humano, apartado de Dios. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Hubo un reacomodamiento por la victoria de Jesucristo y derrotando al enemigo que perturbaba las almas y que era aquel que se levantó contra Dios, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Muy bien. Uno de los famosos historiadores del mundo, que se llamó Kenneth Latourette, dijo, Jesús ha tenido, la placa del final, más efecto sobre la historia de la humanidad que cualquier otro de su raza que jamás haya existido. El tratar de explicar a Jesucristo es imposible.
Ignorarlo es desastroso y el rechazarlo será fatal, pero en cambio conocerlo es amarlo, el amarlo es creer en Él y creer en Él es ser salvo y ser salvo es ser radical y dramáticamente transformado por el tiempo y la eternidad. Los colosenses, ahora volviendo al texto y la razón de este libro, ¿por qué está en la Biblia este libro? Es porque esa gente estaba siendo influenciada por doctrinas extrañas, ya expliqué cuáles eran. Y el efecto de ese impacto extraño a la fe, ¿qué producía? Le quitaban a Jesús la preeminencia. Por eso Pablo escribe, bueno, no estaba dividido en capítulo cuando originalmente le escribió, ni en versículo, eso se hizo a posteriori para que tengamos la manera de encontrar más fácil, y por eso sabemos que el versículo 18 dice, para que en todo, ¿quién? Jesús, que tenga la preeminencia, o sea, la supremacía, es otro sinónimo de eso. Así que hay que dejar de lado todos estos efectos que se infiltran. Y hoy día la iglesia también sufre, no los mismos efectos de filosofías griegas y judaísmo, aunque parte del judaísmo también quiere intervenir hoy. Así que tenemos infiltración en el judaísmo hoy día, de ideas de la prosperidad, son ideas extrañas, y también en el tronizar la psicología en el lugar del Espíritu Santo, que se presentan para tratar de edulcorar el Evangelio, como si el Evangelio por sí mismo y en su pureza no fuera el remedio perfecto para el problema humano. Así que por eso Pablo comienza diciendo el versículo que leímos, Él es la imagen del Dios invisible. O sea que nos mete directamente al empezar este texto, después del saludo y algunos detalles, Pablo nos mete directamente en el gran misterio de la fe. Uno dice, ¿cuál es el gran misterio de la fe del cristianismo? Es que Dios haya manifestadose en Jesús en carne. Dios es encarnado en Jesucristo. Pablo más adelante, cuando tuvo la oportunidad de escribir otras cartas y a un pastor llamado Timoteo, él dijo clarito, Pablo, reafirmando lo que estamos leyendo en Colosenses, dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, y después dice varias cosas. Una de ellas muy rara, dice, visto de los ángeles. ¿Saben por qué dice la Biblia que Jesús fue visto de los ángeles? ¿No fue visto antes? Porque los ángeles no pudieron ver a un espíritu, solamente vieron a Dios encarnado cuando Jesús así lo hizo. Así que entonces, cuando el versículo 19 dice que agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, la palabra plenitud es la suma total de todo lo que existe está en Jesús. Un pastor que escribió un libro, se llama Kilian Chiridian, tiene un resumen en dos ecuaciones, aquellos que estudian matemática o que le encanta la matemática, que resume lo que significa el libro de Colosenses, que está presentándonos al Señor Jesús como el creador, el primogénito de la creación, a quien está en la plenitud de Dios. Y dice, me encantó esta frase, dice, Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Lo repito, parece un trabalengua, pero es extraordinario como lo resume el mensaje que estábamos tratando de empezar a desentrañar. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Está hablando de la preeminencia de Jesucristo. Así que ahora vamos a ver, entonces, en estos minutos que tenemos, tres tremendas revelaciones que hace Pablo aquí, que responden a la pregunta ¿por qué Cristo tiene la preeminencia y en qué cosas tiene la preeminencia? La primera y fundamental, y que tanto bien nos ha hecho, es que Jesucristo es preeminente en la revelación del Padre. Diríamos el abanderado. Muchas veces nos encontramos con amigos muy bien intencionados que tienen información de Dios, pero no es traída de la Biblia. Y todo lo que el Padre reveló a través de Jesucristo está escrito, está escrito. Así que la razón no nos puede traer a Dios porque lo finito, lo chiquito, lo ínfimo no puede comprender lo extraordinario. La religión tampoco puede llevarnos a Dios. ¿Por qué? Porque es una creación de los hombres. El ritual tampoco puede traernos a Dios. Sin Jesucristo nunca podremos tener el conocimiento de Dios.
Ahora, ¿saben una cosa importante? Jesucristo se manifestó de una forma bien clara para decirnos a los seres humanos, se lo dijo a la generación de sus días, pero quedó registrado en el libro de Mateo 11:27, y dice por qué Él puede traer la revelación completa del Dios el Padre. Dice así, 11:27, todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y miren lo que dice ahora, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero miren al revés, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Así que el conocimiento exclusivo, amplio, sideral, gigantesco que Jesucristo tenía del Padre cuando vino a la tierra, lo fue a revelar. Por eso dice el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El propósito supremo de la encarnación de Jesucristo, aparte de el acto redentor, que es lo mayúsculo que hizo por nosotros, y luego de la creación, el acto más importante de que los hombres han sido testigos es de su encarnación. Y por supuesto, cuando digo encarnación, todo lo que sigue. Vida adulta, entrega en la cruz, muerte, sepultura, resurrección. Así que Jesús tiene el monopolio. A veces cuando uno dice que Jesucristo es el exclusivo en la revelación del Padre, es exclusivo en la salvación del hombre, la gente dice, pero hay otros caminos, no hay que tener la mente tan estrecha. Pero la gente del mundo quiere tener una mente amplia cuando se refiere a conceptos de fe. Pero si va a un médico y el médico le dice cualquier diagnóstico sirve con vos, nunca nos quedaríamos nosotros tranquilos. Si vamos a un farmacéutico teniendo la receta de un medicamento y dice, tengo 10 o 20 otros tipos de medicamentos que te puedo dar. No, yo quiero la que me dio el médico porque sabe el problema que yo tengo. Entonces ahí sí queremos mente estrecha. O si vamos a defender de algún problema de un derecho que nos ha sido lesionado y vamos a un abogado y queremos que nos defienda, queremos que sea estrecho, que vaya al punto. Pero cuando se trata de la fe, queremos que sea amplio, que cualquier camino nos lleve. Pero no, el texto bíblico nos dice que Jesucristo es preeminente en la revelación del Padre. Por eso, ahora la placa 6, el hombre ha tratado de jibarizar, es un nombre raro que no se usa mucho, pero disminuir o reducir el mensaje de la Navidad. Uno dice, ¿y por qué se trata de disminuir el mensaje de la Navidad? Porque realmente solamente alguien de la naturaleza de Jesús, teniendo una vida pura, teniendo un nacimiento diferente al que hemos tenido todos nosotros, puede calificar como redentor. Entonces, descalificando la llegada de Jesús a la tierra, pensando que nació de un papá y una mamá como nosotros tuvimos el nacimiento, de esa manera podemos descalificar al Salvador, porque no hay Salvador si no es en la manera que la Biblia establece, que el Dios de los cielos puso su sombra sobre una mujer llamada María, en una etapa de adolescencia, nació en Cristo en pureza, sin el contagio del pecado que traía toda la raza, y Dios preparó de siglos en la historia ese pueblo del cual vendría el Señor. Y por supuesto, si voy más allá todavía, sabemos que el plan salvador fue hecho mucho antes que el hombre siquiera estuviera habiendo pisado un pie en la tierra. Dios previó mucho antes. Siempre referimos esa frase que es tan célebre del pastor Pérez Millos. Antes que Dios diga sea la luz, Dios dijo sea la cruz. Así que el Señor Jesucristo es el que tiene la plena revelación del Padre. O sea que Dios se acercó al mundo de los hombres para hablar a los hombres y pronunció esas palabras de esperanza, de aliento, de estímulo. El Dios de la gloria vino al encuentro del hombre para dialogar con el hombre. Precisamente es el nombre que tiene Jesús, el Verbo de Dios. Juan 1.1, muy parecido al relato de Génesis 1, es que Él vino a compartir el diálogo con los hombres y hacer mucho más que este diálogo. Así que en definitiva, volviendo a lo que Colosenses decía, cuando Pablo vio que esta gente confundida con ideas contrarias a la fe, con cosas mezcladas, está hablando de la prominencia de Jesucristo. Él creyó conveniente que la gente supiera con toda claridad quién era Jesucristo.
Desde el instante de la concepción comienza la revelación de este mensaje, porque si dijimos que en Jesucristo Dios, el Dios de los cielos, viene a dialogar con los hombres, ¿en qué consiste ese diálogo? ¿O dónde se ve? En la concepción, en su ministerio, cuando Dios habla, desde la cruz, en la resurrección cuando Dios habla, también es un mensaje, la ascensión es otro mensaje, y Jesucristo es una persona divina que viene del cielo a la tierra, se reviste de humanidad, para volver a repetir lo mismo, para pronunciar el diálogo de Dios. Pero no solamente Jesucristo viene a tener la preeminencia en la revelación del Dios de los cielos, sino que en segundo lugar Jesucristo es preexistente en el soporte del universo, porque leímos recién en los versículos 16 y 17 que Él es el creador de todas las cosas, la que hay en los cielos y en la tierra. Dijimos que suma a Génesis 1 la creación de los seres invisibles. Y al final del verso 17 dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si alguien nos pregunta, vamos a hacer al revés, le hacemos la pregunta a un científico. ¿Por qué nosotros estamos aquí con los pies puestos en la tierra y no volamos por los aires? ¿Qué nos van a decir? ¿Qué es la ley? La gravedad. Y cuando le preguntamos qué es la ley de la gravedad, ¿qué nos va a decir el científico? ¿Qué es lo que nos mantiene pegados a la tierra? Pero es una pregunta con una respuesta muy básica. ¿En qué consiste la ley de la gravedad? ¿Quién nos mantiene pegados a la tierra? Hay un pastor que se expresa de esta manera y que dice que Jesús es la pegatina del universo. Por ejemplo, también se exploraron los átomos. Lo supimos cuando queríamos tener un poquito de explicación, muy pequeña por cierto, de la bomba atómica. Sabíamos que hay unos efectos eléctricos en el interior de los átomos que no siempre fueron estudiados, pero nadie se pregunta qué mantiene un átomo unido. O quién es el que está detrás de la ley de la gravedad. ¿La sabemos definir? Por supuesto. ¿Quién no va a saber que está manteniéndose con los pies en la tierra? Porque si Dios dejara de tener injerencia en la subsistencia del universo, volaríamos por el espacio todos. Por eso no existen las leyes de la naturaleza, existen las leyes de Dios que la naturaleza obedece. Y el que mantiene subsistiendo este espacio, a este universo, es nuestro Dios. Y dice Isaías 40:26, levanten en alto vuestros ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Ustedes saben que si uno, hay un ejercicio medio raro, quisiera investigar en la historia humana qué pensaron los hombres de las estrellas. En el principio las contaban y después discutían, no, son 1000, son tantas. Seguramente que no habían leído la Biblia, porque son incontables las estrellas. Cuando se comenzaron a crear los primeros aparatos para ver, los telescopios, y ahora ya tenemos ya el Hubble, ya está viejo, hay otro. Pero miren lo que dice acá, que no solamente Dios tiene las estrellas como parte del escenario del universo, sino que dice aquí, Isaías 40:26, que a todas las estrellas Dios las llama por su nombre. Estamos hablando de billones y billones de estrellas. Ninguna faltará. ¿Por qué citamos esto? Porque estamos hablando de que Jesucristo es el que permite que este universo se sostenga. Por eso dice la palabra bíblica, subsiste. Ninguna faltará, hablando de las estrellas que dice Isaías 40:26, tal es la grandeza de su fuerza, como describe al Dios creador y al Dios sustentador. Tal es la grandeza de su fuerza, Isaías 40:26, y el poder de su dominio. Einstein fue un gran sabio de origen judío que comenzó a investigar muchas cosas, fue el autor de la teoría de la relatividad, que realmente de esa conocemos poco. Somos relativos al conocimiento de él. Y en 1932 se declaraba ateo. Lo que yo voy a decir ahora no quiere decir que se declaró fiel seguidor de Cristo, pero él al investigar el universo y ver que tenía leyes matemáticas, llegó a decir que no podía ser que este universo se hubiera iniciado por la espontaneidad. Y él dijo, del universo, al mirar el universo, Einstein, dice, el universo, está formulado por principios y leyes matemáticas. Y detrás de los principios y leyes matemáticas debe haber una inteligencia. Y para tener inteligencia debe haber una persona. Esa persona es Jesucristo.
No sé si lo llegó a conocer Einstein, de verdad, pero realmente lo que dijo era correcto, aunque no con su manifestación está reconociéndose seguidor de Jesucristo. El Salmo 119, el 17 y 18 dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Uno se pregunta, ¿y cuáles son? ¿Cuántos son y cuáles son los pensamientos de Dios? Alguien dijo que si pusiéramos simplemente en un balde arena y quisiéramos contar un granito por uno, sería un trabajo imposible de hacer. No se puede contar la arena. Y dice aquí el Salmo que son tan grandes la suma de los pensamientos de Dios, se multiplican más que la arena. No solamente el estado natural de la arena, sino se multiplica por encima de ese número. Por eso, dejando la declaración de científicos que dicen que hay una mente natural y una persona es la poseedora de la inteligencia, nuestro Dios es un Dios personal. Hizo todo, hizo este universo. Ese es Jesús. Él es el poder de la creación. Él es el conservador de la creación. Y Él es el propósito de la creación. ¿Pensaste vos que todo esto era creado para vos? No, la Biblia dice que fue creado por Jesús y para Jesús. Por Jesús y para Jesús. Los que estudian el universo dicen que nuestro universo está en constante expansión. O sea, no es que se quedó en un estado estático, sino que va expandiéndose a una velocidad que es imposible de poder parangonar o pensar cómo es. Y tenemos que pensar que todo entonces va en ese propósito. Si la Biblia dice que fue creado por Jesús y para Jesús, en esta expansión imposible de imaginar es llegando a Jesús. Hay personas que creen que todo sucedió por la explosión del Big Bang o súbitamente. Muchas ideas hay sobre nadie sabe cómo explicar la primera materia que explotó, pero no importa. Si alguien cree en la evolución, tiene problemas con las escrituras, porque las escrituras no enseñan tal cosa. Enseñan la creación espontánea de Dios con un propósito definido. Tiene problemas con la salvación el que cree en la evolución, porque está negando Génesis 1 al 3. Entonces va la historia de la naturaleza del hombre cuando cayó, está afuera, se cree que es un mito. Entonces tiene problemas con la salvación. Tiene problemas con la sociedad, porque entonces la única manera de que el hombre desciende de las bestias. Y una corroboración está que estamos viviendo parecido a las bestias en nuestro mundo de hoy. Y tendrá problemas con la ciencia, porque no todos los científicos son evolucionistas. Hubo un astrónomo británico, yo leía hace un tiempo que la mayoría de los científicos, muchos pensamos que no creen en Dios, pero el sector de la ciencia que más tiene propensión a creer en que Dios creó todo son los astrónomos. Y uno de ellos, llamado Fred Hoyle, que es inglés, ya murió en el principio de este siglo, dice, ahora debemos admitir que la probabilidad de la vida, es extraordinario lo que dice, iniciándose en forma fortuita, de casualidad, por la evolución, es equivalente o es la misma probabilidad de lanzar un dado, el dado que tiene 1 al 6, y que se salga el número 6, 5 millones de veces seguidas. Eso es imposible, ¿no? Esa es la posibilidad de creer que todo vino a la existencia por casualidad o generación espontáneas. Seamos científicamente honestos con nosotros mismos, él llamaba a sus conciudadanos a aceptar que la posibilidad de la vida, que va de mayor a mayor complejidad organizativa, habría comenzado por casualidad. Es la misma probabilidad que de un tornado o de un huracán que pase por un cementerio de autos o un desarmadero, deje como resultado de su paso un avión 747 listo para ser usado. O sea que la imaginación humana ha corrido demasiado. ¿Por qué razón? Porque el problema no es intelectual, es moral. Un gran científico, premio Nobel, no me acuerdo de qué rubro, Carl Walsh, él fue el que dijo que realmente Dios había creado todo. Pero dijo algo más triste, dijo, pero como yo no quiero creer en Dios, yo adhiero a la verdad opuesta. O sea, sabiendo que la verdad era una, dijo, no la quiero, porque esto me implica, si hay creador, debo estar sujeto a ese creador. Pero como yo no quiero estar sujeto a ese creador, adhiero a la verdad opuesta. Qué triste, ¿verdad? El último dato de Jesucristo, sustentador del universo.
se han creado, o se han descubierto, mejor dicho, a través de los últimos avances de la ciencia en la exploración del espacio, los cuásares. Yo no sé qué es, pero sí lo que dijeron los científicos. Están a billones de años luz de nosotros, pero dicen que estos cuásares, con C, generan tanta energía en un segundo, estos seres celestes, como para suplir las necesidades de energía del mundo durante 1 millón de años. Extraordinario. El Señor hace subsistir todo y Él es la potencia de la creación. O sea, la energía que produce en un segundo los cuásares alimentarían la necesidad de energía de este mundo durante 1 millón de años. Extraordinario. Pero más extraordinario es lo que sigue, ¿no? Que Jesucristo también es preeminente, y esto sí nos interesa mucho, en la reconciliación del mundo. Dijimos primero que Jesucristo es preeminente, tiene la supremacía en la revelación del Padre, o la revelación del Dios de los cielos. Dijimos, aún con datos medios raros, que Jesucristo es preeminente en el mantenimiento y la subsistencia de este mundo. Pero hay algo más extraordinario ahora, derivado de lo primero y de lo que sigue. Jesús es preeminente en la reconciliación del mundo. Si prestamos atención al final de lo que yo leí en Colosenses 1, volvemos a repetirlo ahora, versos 21 y 22 nos da algo que empalma con la redención. Ya hablando de Jesús, que es el preeminente, Pablo está pensando que lo que está enviando a esta iglesia y que hoy ha quedado para nosotros es desterremos las ideas raras que invadieron tratando de traer impureza al Evangelio. Jesucristo tiene que estar puesto en alto. Y hoy día también, hermanos, Jesús tiene que estar puesto en alto porque es la esencia de todo, el originador de nuestra vida, el originador de nuestra salvación, el que nos mantiene en pie. Pero hay algo extraordinario que ha hecho, porque el propósito de su venida al mundo es para volver al estado natural de todas las cosas. El hombre fue creado en una unión entre cielo y tierra, lo vimos en Génesis 1. Y el intento humano con su orgullo de pretender un mejor estilo de vida y la invitación del enemigo a creerse a ser un Dios que al final terminó siendo un vasallo de ese enemigo, hoy a través de Jesucristo el hombre puede retornar a Dios. Los dos elementos distanciados, Dios y su santidad, y el hombre y su pecado, Dios planeó la forma de que eso pueda ser unido. Y Dios tuvo, por esa razón, perdón que lo vuelva a repetir, lo que repito siempre en la cena del Señor. Dios decía que esa desunión, esa rebeldía que el hombre tuvo y que causó tanto dolor a Dios, la única manera de remediarlo es que hubiera un juez que tuviera las dos naturalezas, que estaban enconadas, enojadas. Dios y el hombre. Y Jesucristo, es lo que estamos viendo aquí, tomó forma humana para que de esa manera pudiera estar emparentado con nosotros, la raza caída. Y como ya tenía preexistentemente su naturaleza divina, pudo actuar como juez de ambas partes. Pero este juez de ambas partes, este intermediario, este mediador, hizo algo extraordinario. Ofreció su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso el libro de Isaías tiene en la placa 11, tiene una expresión extraordinaria, porque muchas veces cuando la Biblia revela la creación, dice que Dios hizo la creación con la obra de sus manos. Simplemente uno lee el relato de Génesis y vemos que Dios manifestó palabra creadora y todo apareció al instante. Pero cuando Isaías en forma poética habla de la salvación, no de la creación, de la salvación, dice Isaías 52, 10. El Señor desnudó su santo brazo. ¿Por qué una expresión poética? Acuérdense, antes usábamos los varones, es una moda vieja, camisas largas. Y cuando venía el verano, ¿qué hacíamos? Nos arremangamos. Y de ahí quedó una expresión en el español para cuando algo implica un gran esfuerzo, cosa que nos va a pasar en Argentina estos días. ¿Se acuerdan que decíamos? Hay que arremangarse. Esa es la expresión, yo la he hecho contextualizada, lo que dice Isaías
52:10. ¿Qué hizo Dios? Desnudó su santo brazo. Es una expresión poética porque compara a Dios con hombre, porque Dios es espíritu. Pero acá está diciendo que el trabajo de la redención, ahora lo leo completo porque si no queda inconcluso, el Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán que la salvación del Dios nuestro. Esto había surgido porque leí una historia hace mucho tiempo. Un joven le había preguntado al pastor, en un diálogo así, mano a mano, ¿por qué Dios se tomó el trabajo de crear un universo tan vasto si nosotros vivimos en una minúscula granito de arena? Porque la Tierra, con respecto al todo, es un granito de arena. Y nosotros estamos dentro del granito de arena. Y este pastor le dijo, ¿pero de qué trabajo me hablas? Dios dijo y todo pareció la existencia. Pero cuando tuvo que explicar este pastor posiblemente la salvación, Dios no dio su palabra. Vino, visitó este planeta, entabló el diálogo de los hombres, que dijimos recién, y llevó adelante el trabajo que es el más extraordinario. Dice entonces Jesús es preeminente en la reconciliación del mundo. Colosenses 1:18 al 21, donde dice, y Él es la cabeza, vuelvo a repetir, generador de vida. El Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Por eso la iglesia tiene vida, no vida propia. Nosotros como creyentes potenciamos o transportamos la vida que Dios nos ha dado. ¿Desde cuándo? Bueno, la vida física de la creación, pero la vida espiritual desde mi conversión, que es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Y así salteamos al versículo 21, donde dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, lo que hoy nos fue explicado, los exiliados, alejados de Dios, en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Uno dice, ¿en qué? Lo explica Pablo, y lo va a explicar porque los colosenses estaban infectados con ideas que el cuerpo era malo, idea griega, que después eso se llamó gnosticismo en el segundo siglo. Y dice, en su cuerpo fue la reconciliación. Por eso lo está diciendo, el cuerpo no es malo. El cuerpo fue provisto del Señor y en él habita toda la plenitud de la deidad. Y en este cuerpo de carne, por medio de su muerte, hizo Dios posible la reconciliación. Y dice, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Él nos presenta, yo no lo soy. Aunque sea convertido, cristiano, cometo pecados diariamente y el Señor me limpia constantemente cuando confesamos esos pecados, porque su propósito es representarnos otra vez el cielo y la tierra juntos. Pero hay un solo elemento que lo ha hecho, la vida salvadora de Jesús, el acto redentor. Por eso celebramos Navidad, porque no es simplemente pensar en el bebé de Belén, que hoy lamentablemente que ese mensaje ha sido totalmente debilitado, jibarizado, reducido en su significado. Y simplemente vemos un hombre vestido de rojo, vemos grandes celebraciones, grandes arbolitos, grandes luces, y sin embargo mucha gente queda ajena a lo que representa este mensaje. Lo que nos está diciendo Pablo acá. Jesús es preeminente en la revelación, tiene la supremacía, es el abanderado, va adelante, trajo la mejor expresión del significado de los cielos. Es preeminente el Señor Jesús en sostener nuestro universo para que no salga explotado por los aires, pero maravillosamente ahora sí. Para mí lo que más me afecta en esto, todo lo demás también me bendice, por supuesto, pero que haya hecho este gran bien a nosotros, nos ha reconciliados con Él. Para eso vino Jesús. Es el bebé que vino a morir, para llevar adelante un propósito redentor. Y en Romanos 5:10 está la placa 10 también allí. Dice Pablo hablando de lo mismo, hablando de la reconciliación, pero si siendo enemigos, habla de los hombres, por eso fuimos exiliados, fuimos reconciliados con Dios. Y dice, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que no se puede separar la muerte de Cristo de su deidad. Él nació para morir. Él nos compró con su propia sangre. En el libro de Apocalipsis, que leemos poco porque tiene tanta simbología, el lenguaje apocalíptico nos
no lo entendemos muchas veces. Pero sí en uno de los versículos está muy claro, Apocalipsis 5:9, de aquellos que hemos sido reconciliados con Dios y que estaremos en la eternidad junto con Él y haremos algo de lo que está aquí. Por supuesto que no es lo único que haremos. No solamente adoraremos a Dios, tendremos misiones, tendremos lazos afectivos, tendremos muchas cosas que hacer. Pero dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro, porque había un libro que no se podía abrir, que es la historia humana, ¿no? Y de abrir sus sellos, porque estaba lacrado el libro. Porque tú fuiste inmolado, habla de Jesús, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así que aquellos que éramos extraños y enemigos, como dice Romanos, Dios nos trajo de nuevo a esta intimidad con Él. Y Romanos 5:19, tal vez uno de los versículos que más claro explica la reconciliación, 2 Corintios 5:19, porque es todo un texto sobre la reconciliación. Y al final dice, si fuiste reconciliado con Dios, Dios te encarga un trabajo. Es el que hablábamos recién de la evangelización, de hablar al mundo de que podés reconciliarte con Él. O sea, los reconciliados recibimos un mensaje para hablar de este mensaje de reconciliación, valga la redundancia. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y ahora sí, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso es tan importante. Ayer estuvimos en Funes, donde estaban los jóvenes, pasamos una linda tarde hermosa, festejando el cumpleaños de Nico también, que está aquí, cumpliendo sus años. Y Ariel nos habló muy bien acerca de la tarea de la evangelización. Y a veces, lamentablemente, tenemos que decir que no siempre hemos sido tan rápidos en compartir el mensaje. Aún ahora hay políticos que nos piden a la iglesia en nuestra ciudad para que podamos compartir este mensaje, porque es esencial. El mensaje de la reconciliación. Dios construyó un puente seguro para que el hombre cruce por él, para que ese abismo, que hay una foto que yo saqué de internet que está muy buena, donde Jesucristo, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ese abismo terrible fue la vida de Jesús la que a través de su encarnación, su muerte, su entrega, su resurrección, se ofreció como este verdadero puente, ¿no? Pensar que hay alguien en la tierra que se llama el sumo pontífice. ¿Saben a qué me refiero, no? No importa la persona. Pero ese es un título de Dios. Porque sumo quiere decir máximo. Y pontífice en el italiano o en el latín, pontis facere. ¿Qué es? Pontis, puente. Facere, hacer. ¿El máximo puente hecho entre Dios y los hombres quién es? ¿Es un hombre humano? No, es el único, el Dios preeminente, Jesucristo. Él es el sumo puente, el sumo pontífice. Por eso, Dios en Jesucristo, su deidad, su humanidad, y los toscos maderos de una cruz construye el puente entre Dios y los hombres para que podamos estar reconciliados. Por eso, mis hermanos, la Navidad que pronto celebraremos, debemos poner un escalón más arriba. Y no solamente celebrarla, proclamarla. Ahí tengo una expresión, creo que es la última placa. ¿Cuál es la proclamación de la Navidad? No podemos dar el mensaje incompleto que Jesús nació de una virgen. Está bien eso, pero es incompleto. Decir solo esta parte es dar un mensaje incompleto. Sí nació de una virgen, pero ahí no se terminó su historia. Jesucristo creció, enseñó, sanó, hizo milagros, enseñó su doctrina, murió en una cruz, sufrió por nosotros, pagó el precio de nuestro pecado, muriendo en la cruz, fue bajado de la cruz, fue sepultado, pero ahí no termina la historia. Cristo resucitó, ascendió y está sentado en la gloria de Dios Padre. Esa es la verdadera proclamación de la Navidad. Por eso, para terminar, la última placa, tal vez la podíamos leer juntos. Es muy interesante lo que dijo un pastor que ya está con el Señor hace mucho tiempo, que resume también lo que estuvimos diciendo. ¿Se animan a repetirla conmigo? Vamos a hacer algo diferente. Hacer algo diferente. ¿Se lee todo? ¿Se puede ver bien? ¿Vamos todos juntos?
Jesucristo es el Hijo del hombre sin pecado, Hijo de Dios con poder, el más alto ideal de la literatura, la más notable personalidad filosófica, el máximo problema de los críticos, la doctrina fundamental de las teologías, el pan celestial necesario para el hambre del mundo, el agua del cielo para la sed de la tierra. Jesús es la gloria del cielo, la vergüenza de la tierra, la gracia del cielo para la culpa del mundo, la esperanza del cielo para la desesperanza de la tierra, el amor del cielo para el odio del mundo, la paz del cielo para las luchas de la tierra, el perdón del cielo para los pecados del mundo, la vida del cielo para la muerte de la tierra. Todo esto y mucho más es Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo es preeminente en la revelación del Padre. Jesucristo es preeminente en la subsistencia del universo. Pero esto es fuerte. Jesucristo es preeminente en la reconciliación entre Dios y el mundo pecador. Bendito sea el Señor. Bendito sea. Nos ponemos de pie, hermanos, nos despedimos, dando gracias a este Dios maravilloso, revelado plenamente en las Escrituras. Y no hay otro lugar donde hable de Él con más precisión que su palabra. Señor nuestro Dios, gracias por tu maravillosa intervención en la tierra. Este plan preparado de antes de que tú nos crearas, porque tu omnisciencia sabía que nos íbamos a desviar por el camino equivocado, llegar al exilio, al lugar de la esclavitud. Y Señor, tú preparaste este plan maravilloso, que tiene razón de ser o comienzo en forma práctica, no en forma de planeo que fue mucho antes. Cuando tú llegaste a la tierra y la manera que llegaste a ese humilde pesebre, ya te contagiaste con el olor nauseabundo de la estadía de la tierra de los hombres. Pero Señor, tú fuiste a la vida adulta, enseñaste maravillosamente las verdades del cielo, permitiste y diste tu vida porque voluntariamente la entregaste, no es que te la quitaron. Y luego de la cruz, Señor, donde entregaste tu vida, fuiste a un oscuro sepulcro, donde el día más precioso volviste a la vida, teniendo la primogenitura, la preeminencia sobre la muerte, para darnos esperanza y vida eterna. Por eso hoy, Señor, ayúdanos a entender que este mensaje de la Navidad no debe darse incompleto al mundo incrédulo, sino que debemos dar testimonio de la verdad, alejando de ella todo lo que el hombre puso sobre ella, que es un azúcar que se derrite, porque eso es el clima de la Navidad. Ayúdanos a contagiarnos con el espíritu de la Navidad, el Dios que se entrega para salvar nuestras vidas y llevarnos a la casa del Padre. Señor, gracias porque aún tu iglesia puede predicar esta verdad, que debe ser conocida hasta el último de la tierra, y en especial nuestra ciudad, donde nos has puesto, que está sufriendo tanta la inclemencia y falta de paz, porque no te conoce. Señor, haznos valientes, porque no solamente nos has reconciliado contigo, sino que leímos claramente que nos has encargado el ministerio, el trabajo de la reconciliación. Un trabajo, Señor, que en tu poder se puede hacer, pero en nuestra fuerza no podemos hacerlo. Gracias por este día. Bendice a toda la iglesia para que podamos rendirnos a tus pies y declarar tu autoridad. Que tengas tú la preeminencia en nuestras vidas, no simplemente en teoría, sino en la realidad cotidiana. Por el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.